Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Patxi Vera Donázar, defensor del pueblo de Navarra, bienvenido a este programa. Pues muchas gracias y buenas noches. ¿Cuándo llega la gente a usted? ¿Cuándo llega la gente a la institución? ¿Cuando ya no se espera nada de la administración o no es para tanto? Bueno, nos llega en cualquier momento. Hay gente que ya es previsora y viene casi a la par, en previsión de lo que va a ocurrir. Yo diría que mayoritariamente somos el último recurso. A veces, cuando ya la ciudadanía no recibe respuesta o cuando la respuesta que recibe le parece que no es de recibo, acude al defensor. Pero también es verdad que hay mucha gente que no sabe que puede acudir al defensor. Yeah. ¿Y hay navarros de primera y de segunda? A ver, yo creo que en Navarra vivimos muchas personas, fíjate, cuando hablamos de ciudadanía, a mí me gusta siempre hacer un matiz, que es que no todas las personas que viven en Navarra han llegado al estatus de la ciudadanía, no son ciudadanos ni ciudadanas. Entonces, en esa medida, no sé si hay navarros de primera o de segunda, lo que sí sé es que en Navarra hay personas que teniendo todos los mismos derechos, hay quien los puede, hay a quien se les reconoce y a quien no. Eso sí ocurre. ¿Y qué se escucha más en el defensor del pueblo? ¿Pasan de mí en ventanilla? ¿Nadie me escucha? ¿No me siento representado? En general la gente viene pidiendo justicia, una sensación de justicia, de que no se me atiende, de que no me dan la razón, claro, de que las cosas se alargan tremendamente, de que tengo que acceder con cita previa por internet y no sé cómo hacerlo, tengo siempre que pedir ayuda. Pero bueno, también te diré que la casuística es inmensa, o sea, es inmensa. Pero la gente, yo creo que viene pidiendo casi como ayuda, o sea, por favor, que es que no... nosotros somos un poco un escaloncito que le ponen a la persona un poco más cerca del nivel al que ve la administración. Y bueno, nosotros ese acompañamiento, yo creo que lo hacemos en el equipo, la gente está muy contenta de que hacemos ese acompañamiento, ¿no? ¿Pero la administración debería escuchar más? Sin duda, sin duda. La administración debería escuchar más y no poner... Yo creo que con los años se han ido poniendo barreras ante la ciudadanía y yo no sé si es tiempo para empezar a desmontarlas. Yo creo que hay algunos casos en que se está intentando desmontar esos muros. Creo que pero no sé si son suficientes o si son suficientemente amplios como para que eso sea la tónica, ¿no? Y en ese sentido, sí, la administración escucha poco. ¿Y ha sabido adaptarse el defensor del pueblo a las nuevas demandas, a la propia evolución de la sociedad? Porque a veces, cuando nombramos a determinadas instituciones, también da la sensación de que hay algunas cuestiones anacrónicas o cosas del pasado. Hablaba usted de la propia digitalización, ¿no? Sí. Ahora hay que coger cita para todo. Hombre, oiga usted, para todo. Sí. Por ejemplo, tenemos... el propio Gobierno de Navarra tiene algunas oficinas que han hecho un esfuerzo muy importante, que incluso están homologadas como universalmente accesibles, digamos, y con una ampliación de horario y sin obligación de cita previa como vía exclusiva, etcétera. Y sin embargo, dentro de la misma administración foral encontramos otros departamentos que no funcionan así, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que hacer sería extender ese ejemplo de buenas prácticas al resto de la administración, ¿no? Ya. Y todo eso, toda esa situación, nos da como para hacer un análisis en el que vemos claro qué tipo de persona es la que acude al defensor.
¿Tenemos una fotografía? ¿Somos capaces de tener esa fotografía o no? No, fíjate, no. A ver, no nos llegan menores a quejarse, nos llegan representantes de menores, pero somos la única institución a la que un menor se podría dirigir sin necesidad de un tutor o un representante. Pero tenemos todo tipo de edades, hay una representación, quizás sí que en el tema de género, sí que hay un perfil, más o menos el porcentaje de hombres y mujeres que acuden no es dispar, hay un cierto equilibrio, pero sí que encontramos disparidad en cuanto a los temas que se traen. Es decir, no es casualidad que todos los temas que tienen que ver con cuidados normalmente son pues mujeres las que los traen, ¿no? Sean hijas, sean parejas, sean madres, y sin embargo en otros aspectos, pues yo te diría, yo qué sé, pues Hacienda o en otros temas son mayoría hombres los que traen las quejas, ¿no? O sea, incluso en las quejas tenemos esa diferencia de género, pues con el tema sobre todo con el tema de cuidados. Bien. ¿Qué temática es la que más guerra da, por la que más nos quejamos en Navarra? Mira, estamos cerrando cifras del año pasado, pero siempre va a haber 3 áreas, va a haber 3 departamentos que tienen muchas más probabilidades, que son los que interactúan directamente con el ciudadano, ¿no? Yo diría que salud, derechos sociales y educación normalmente tienen más papeletas para que un ciudadano se moleste o se sienta insatisfecho. Y después, pues claramente un área importante que es el de vivienda, ¿no? La vivienda. Todo el mundo habla ahora, claro, de la vivienda. ¿Cómo no? Y nadie se cree que sea un derecho esencial, lo dice la Constitución. Sí, lo que pasa es que nos acostumbramos poco a poco a aceptar como normal lo que debería ser inaceptable. Eso dice mi colega andaluz, el defensor del pueblo andaluz, dice, no podemos aceptar como normal lo que es inaceptable, pero nos acostumbramos. Y hoy hay gente que está peleando por tener una habitación, no una vivienda, una habitación en una vivienda compartida. Y hombre, yo creo que todos cuando hemos sido jóvenes hemos compartido piso, y en la actualidad también. Pero claro, una pareja con 2 niños en una habitación, eso no es una vivienda digna, no es vivir, ¿no? Eso con los que tienen una habitación, pero es que hay gente que está peleando por conseguir una habitación. Y ya si nos vamos adentrando en problemática cada vez más profunda, pues uno se llega a plantear si existe racismo inmobiliario, ¿no? Porque hay gente que tiene capacidad de alquilar, si le escuchan el acento o le ven personalmente, pues de repente, ¡ay, me he equivocado y estoy hasta alquilado!, ¿no? Hombre, eso en el siglo XXI y en Pamplona, a mí me parece muy fuerte que pasen esas cosas. ¿Y por qué cree que pasa? ¿Por qué? Pues porque... ¿A qué tiene miedo la gente propietaria de un piso? Bueno, pues probablemente está muy sensibilizada con todo lo que se está diciendo ahora, que puede caer en una situación de impago, que luego no va a poder, si no acude a un juez, no va a poder sacar a las personas de esa casa. En fin, yo creo que ahí nos pone muchas veces la venda antes de la herida, ¿no? Yeah. Y si esas frases se prodigan mucho, pues al final uno tiene miedo, aunque luego veamos que la casuística no es tan numerosa, ¿no? Claro, lo que pasa es que igual lo queremos todo. Queremos poner nosotros el precio de la renta y no lo queremos poner en la bolsa de vivienda del Gobierno de Navarra, que te lo va a tasar y va a decidir cuál es el precio. Pero te lo van a cuidar, te lo van a arreglar y vas a cobrar. O sea que también estamos jugando un poco a lo que nos interesa a cada uno, ¿no? El tema de la vivienda yo creo que es tan grande y tan grave, porque creo que es así, que yo creo que no hay una sola medida que lo pueda solucionar. O sea, creo que solo se va a poder solucionar con la suma de medidas. Yo no sé cuál es la más acertada o no. A mí me parece que la medida más acertada es aquella que sume medidas, toda una batería de medidas que nos ayude a
enfrentar esta situación. Porque es un problema generalizado, ¿no? No han visto ustedes que haya siquiera un caso de alguien que está trabajando en Navarra pero no puede vivir en Navarra y tiene que andar todo el día desplazándose a otros lugares. No, en concreto una queja de ese perfil no, pero de la necesidad de vivienda sí. Claro, nosotros no podemos entregar las llaves de una casa, evidentemente, pero intentamos abrir puertas. Lo primero que hacemos es con el Departamento de Vivienda chequear si esa persona está dada de alta en los procesos de poder acceder a vivienda de protección o en un ayuntamiento para poder acceder a vivienda de emergencia, si está bien valorado su baremo, pero claro, lo que no podemos decir a una administración es, como esta persona ha venido a quejarse, le das la casa que le correspondía a esta otra. Que no, eso no podemos hacer, pero sí nos encargamos de ver que esa persona está en el sistema, que está bien valorada y que le corresponderá cuando le corresponda. Y a partir de ahí, siempre el recordatorio a las administraciones que estamos en una situación de insuficiencia, que tienen que hacer más esfuerzos y que tienen que hacer más esfuerzos, porque a mí quiero decir, me parece muy importante que cuando nos dan cifras, tantos miles de personas en esta bolsa, tantos miles de solicitantes de no sé qué, a mí me gusta que la comunicación del defensor con la administración ponga nombres y apellidos a esos casos. O sea, yo estoy preguntándote por este caso con esta persona, con esta familia, con nombres y apellidos y no con el número 627 de una lista de espera. Hablando de lista de espera, la sanidad, seguimos a vueltas los medios hablando todos los días de las listas de espera. Entiendo que en el Defensor del Pueblo también. ¿Cómo está ese asunto? Claro. Pues a nosotros, como somos la punta del iceberg de casi todo, pues en lugar de miles nos llegan cientos. Pero sí que nos llegan. También tengo que decir que en la medida que una persona ya pasó por atención al paciente después de reclamar y tampoco ha sido atendida, cuando viene al Defensor del Pueblo nosotros tenemos una cierta influencia moral para decir, mira, no puede ser esta persona en esta situación 8 meses esperando, no puede ser. Y la verdad es que estamos encontrando receptividad o cierta receptividad en el departamento. O sea, que además de ir a atención al paciente, vayamos al defensor. Si se consiguen las cosas, aunque usted no obligue, sino que recomienda a la institución. Si atención al paciente tampoco ha dado respuesta, nosotros desde luego peleamos para que haya respuesta, sin duda, sí, sí. Pero somos perezosos, damos el primer paso o ni siquiera el primero, o cada vez somos más peleones socialmente. Yo antes de ser defensor me fijaba siempre que nos quejamos mucho en el bar. Tomando un café nos quejamos, nos desahogamos y está bien, ese desahogo está bien, nos escuchan los amigos. Lo que pasa que es poco eficaz. Es decir, la eficacia la dan los papeles. Oiga, esta queja por escrito, por esto y por esto, y la presento y se la tramitamos. Y nosotros la verdad es que damos muchas facilidades, o sea, no exigimos cita previa, no hay que llamar a la puerta porque se abre cuando la empujas. Las personas que están atendiendo a las personas que vienen, si la persona que viene tiene dificultades con el ordenador o por el idioma o porque no se aclara para hacer un escrito, nosotros le recogemos el relato, se lo ponemos por escrito y cuando esa persona valida que es eso lo que quiere decir, lo firma y empezamos a tramitar la queja. Así que, bueno, intentamos, ya que a veces le damos una colleja a la administración, lo menos que podemos hacer es dar ejemplo, porque si no mal la haríamos. Lo que pasa que entiendo que con esa colleja que podemos, por ejemplo, dar... Perdóname la expresión, en cuanto a listas, atención. sí, pero bueno, en cuanto a listas de espera, afecta a, entiendo, todos los que tú tienes delante también en la lista de espera. Es decir, no porque llame el defensor, la lista se mueve de lugar. No, pero a veces también hay fallos de última hora. Yo cuando leí en los medios la cantidad de miles de no presencias que hay, ¿no? De avisos de no decir que no voy a ir o en el último momento, bueno, pues a veces hay resquicios que se pueden... Digo yo, porque... Sí, que margen desde luego hay. Y de todas esas recomendaciones, algunas con éxito, ¿cuántas se quedan en el cajón? ¿Y hay algún departamento que
juegue un poco más con ustedes? Bueno, yo creo que hay departamentos que quizás pueden ser más reacios a las recomendaciones del defensor. ¿Cuál es el que más oídos sordos hace? Preferiría no decirlo, porque primero se lo tengo que decir a ese departamento antes de decirlo públicamente. Bueno, pues cuando nos presente los datos ya se lo preguntaremos en la rueda de prensa. Yo creo que en nuestro informe anual esas cosas se ven. Es un informe muy completo y esas cosas se ven. También es verdad que hay ocasiones en las que es más fácil aceptar una recomendación y otras que es menos fácil, porque quizás se puede generar un precedente, porque es una gestión de miles de casos. No digo que sea fácil, pero también muchas veces depende de la actitud. A veces depende de la actitud. Ahora se habla mucho también de la polarización, hablamos de la clase política, de la pelea política. ¿Esto complica también un poco más las cosas a la propia institución del Defensor del Pueblo? Yo creo que complica las cosas a la sociedad. O sea, si le complica uno al defensor va a ser, como decirte, algo casi como residual, como consecuencia de, ¿no? A mí me parece que el problema que se genera con la polarización es un problema en la sociedad y eso luego conlleva otra serie de consecuencias. Veníamos precisamente comentando la frase que todos hemos podido ver de Bad Bunny, ¿no? O sea, la de cómo era la cosa más poderosa, la única cosa más poderosa que el odio es el amor. Y yo creo que si contraponemos el odio al odio, solo generamos odio al cuadrado o a la enésima, ¿no? Entonces me parece que yo creo que tenemos que cambiar el enfoque y hablar de convivencia y hablar de consenso. Yo sé que esto hoy en día no es fácil, pero ¿usted cree que puede llegar incluso a estar en juego los derechos fundamentales por esta polarización a la que estamos asistiendo? Pues yo creo que puede estar a ver, si vemos lo que está pasando fuera, yo fuera veo que se están conculcando derechos básicos, ¿no? Cuando miramos a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si ese es el camino, desde luego vamos a entrar en problemas con los derechos más elementales, yo creo. ¿Y la digitalización en la administración? ¿Es un problema también? Estamos hablando antes de coger cita previa o no, que sea online o no, que pueda ser presencial. Cuando miramos a la despoblación, cuando miramos a los pueblos, esa sigue siendo, de alguna manera, una cuenta pendiente. Sí. ¿Sigue habiendo tantas diferencias como había antes? ¿O la administración ahí ha ido haciendo tarea? No, a ver, yo creo que la administración, por ejemplo, en lo que es la accesibilidad, ha hecho mucho trabajo en estos años y se ha avanzado. Yo creo que ya son muy poquitos los enclaves que no tengan cobertura telemática, ¿no? Pero para mí el problema está en que la administración tiene que seguir avanzando en el tema digital por delante, pero sin olvidarse mirar atrás, que es que tenemos personas que no saben, que no tienen posibilidades, que no tienen medios, y a esa gente no le podemos decir que como no está digitalizada la dejamos en el camino. Es que la administración tiene que ir por delante abriendo brecha en lo digital, pero tiene que dejar un espacio para que los que no tienen ese acceso se sigan comunicando con ella. Y en cuanto a infraestructuras, la gente que quiere vivir en el pueblo, que quiere seguir desarrollando su vida allí, su trabajo, en fin, ahora que hay muchos trabajos que se pueden hacer a distancia, ¿sigue habiendo diferencias? ¿Nos quejamos de esto o no? Nos quejamos, a ver, nos llegan quejas puntuales por situaciones concretas que son la contraposición a eso que decimos que queremos mantener la vida en el medio rural, ¿no? Queremos mantener la vida en el medio rural. Pero luego resulta que por una cuestión de transporte escolar, por una cuestión de cobertura, con una cuestión de transporte no escolar,
cuestión de acceso a un centro de salud, con una cuestión de acceso al ocio, al final es tan transversal que por la suma de problemas dices, yo es que me voy a vivir a la ciudad. Yeah. Y es que es muy transversal, son muchas las cositas, son muchas las pequeñas o grandes pegas que la gente que vive en el mundo rural, en pequeñas localidades, tiene con respecto a lo que tenemos cualquier ciudadano en una ciudad como Pamplona, que al final la suma de todas ellas pues hace que la gente deje el pueblo y venga a vivir aquí. Yeah. ¿Y eso tiene solución? Pues es que el problema es que la solución no es una actuación, es la suma de cada una de las actuaciones en cada una de las áreas. Sí, casi como una estrategia, ¿no? Claro. De inicio a fin. Entonces decimos, ¿queremos que la gente viva allí? Sí, pero bueno, pues en este tema, fíjate, ¿cómo voy a solucionar esto? Pues es que si no solucionamos esto, la gente no se va a quedar a vivir aquí. Lo que está claro es que Navarra, por una parte, también es una tierra de acogida, también es una tierra de tránsito. En torno a la migración, ¿cuál es el número de quejas y a qué sectores afecta más? A ver, el número de quejas a fecha de hoy, como te digo, estamos cerrando datos, no sabría decirte exactamente, pero también es verdad que tenemos más porque en estos 4 años casi que llevo, hemos hecho un trabajo de visitar a las entidades sociales en sus lugares, donde están atendiendo y acompañando a la gente. Muchos de ellas no sabían que podían venir al defensor a plantear un tema de empadronamiento o de renta garantizada o del ingreso mínimo vital, etc. Y eso ha hecho que en estos años ese tipo de quejas hayan venido en mayor número. No porque no hubiera esas situaciones antes, sino porque la gente desconocía que podía venir. Son generalmente casos muy duros. Muchos no te llegan por correo electrónico, muchos de los presenciales son precisamente de estas personas, porque no tienen acceso a redes o no tienen acceso a digitalización, ¿no? Y yo creo que son los casos más llamativos. En una Pamplona del siglo XXI, Navarra, por 18º año consecutivo, creo que ha sido, la comunidad autónoma de mayor calidad de vida de España. Sí, pero hoy también hemos conocido datos sobre asentamientos ilegales y alguno de ellos hasta en zonas inundables. Sí. Esa es la realidad también. Esa es la realidad también, y lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. O sea, es que eso también lo tenemos conviviendo con nosotros. Esas personas, claro, yo cuando se escuchan cosas que lo que hacen es deshumanizar a esas personas, y es que los colectivos, pues que esos colectivos están compuestos de personas con nombres y apellidos que están pasando las noches aquí o aquí o aquí y que no tienen acceso a lo que decíamos, ni a una habitación o al padrón. O sea, no es que esas personas no tengan derechos, es que no se los estamos reconociendo, porque derechos tienen, porque son personas. Si no se los reconocemos por un problema de papel, creo que no estamos siendo muy humanos, la verdad. Y en nuestra sociedad yo creo que nos deberíamos poder permitir ser humanos, porque somos una sociedad, que somos la comunidad autónoma con mayor calidad de vida de España. ¿Y los navarros y navarras nos quejamos de las situaciones de la llegada de migrantes? ¿Hay quejas también sobre eso o no? Yo te diría que muy poquitas, muy poquitas, porque ten en cuenta que al defensor no puede venir a quejarse de que hay muchos inmigrantes, sino que a consecuencia de lo que sea, la administración ha hecho algo que le ha conculcado sus derechos o que no se lo ha reconocido, etc., ¿no? Entonces no es fácil que se dé esa circunstancia que por una actuación de la administración. Pero claro, decimos que las personas vienen a quitarnos el trabajo, pero luego cuando nuestros jóvenes, todas las semanas vemos un joven o una joven que está en Nueva Zelanda, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Polonia, que ha ido a mejorar sus oportunidades. No decimos que ha ido a quitarle el trabajo a un
inglés, a un americano, decimos que han ido en busca de oportunidades. Es que los jóvenes que vienen aquí también vienen en busca de oportunidades y en muchos casos huyendo de una guerra, de una persecución por razón de mil cosas. Y sobre la igualdad, porque Navarra ha sido referente también en materia de igualdad. No sé si en todos esos datos han encontrado también o han detectado retrocesos o resistencias en este ámbito. Pues mira, tengo que decirte que no tenemos un gran número de quejas por situaciones, por cuestión de género, por cuestión de igualdad. Yo creo que Navarra en eso está muy avanzada, no quiere decir que estemos en una situación perfecta, ¿no? Pero sí, yo desde luego es un tema que tratamos con especial cariño cuando se dan situaciones en las que ves que puede haber una desigualdad. Normalmente la administración en eso suele ser bastante cuidadosa. Bastante cuidadosa. ¿Y qué papel puede llegar a jugar el defensor del pueblo ante situaciones de violencia machista, de violencia, en fin, de cualquier tipo? A ver, el defensor del pueblo tiene que interrumpir su actuación en el momento que un caso esté judicializado. Y yo creo que todo este tipo de situaciones de violencia inmediatamente donde tienen que ir es a la Fiscalía. Y en ese momento nosotros ya no podemos intervenir porque no podemos entrar en el ámbito de los jueces, ¿no? O de la Fiscalía. Sí que tengo que decir que durante el año pasado nos hemos certificado como punto violeta en esta red que el Ministerio ha establecido en miles de puntos, ¿no? En todo el Estado. Y entonces la Oficina del Defensor es también un punto violeta donde podemos orientar muchas veces a esas personas que puedan acudir en una situación de ese tipo, para orientarles según la situación, que puedan acudir a la policía, que puedan acudir a un servicio, a la oficina de víctimas, o que puedan acudir a la Fiscalía, o que puedan acudir a un abogado para que les acompañe en esos trámites. Y esa es la colaboración que podemos prestar. Luego también sí que ha habido un caso en el que hemos intervenido en el pasado y que estamos haciendo un seguimiento, que es que el Gobierno de Navarra tiene dos oficinas distintas para el reconocimiento de víctimas. Con el reconocimiento de una oficina se puede acceder a beneficios en cuanto a baremo para la vivienda y con el otro no. Sirve para diferentes cosas. Lo que le hemos pedido al Gobierno de Navarra es que unifique eso, porque si no, que una misma persona que está en esa situación, aparte del tema policial o judicial que lleve, que tenga que andar contando dos veces a la misma administración lo que le pasa, que es una revictimización. Bueno, me parece que esa confluencia en una sola ventanilla, o lo que en una ventanilla se haga sirva para la otra como mínimo. Yo creo que nos dijeron que sí, que estaban en ello, y quiero repreguntarles a ver cómo van los deberes, ¿no? Para terminar, Fachi Vera, defensor del pueblo, ¿hay navarros y navarras que sienten vulnerados sus derechos lingüísticos? Sí, tenemos algunos casos que nos llegan con ese tema. ¿Qué reclaman? Y bueno, pues la última, por ejemplo, en la que cuando los padres llevan a su niño a operar, que le quieren acompañar hasta que entre, no solo hasta que entre en quirófano, sino hasta que se duerma, pues que pide que las personas que están atendiendo a su niño, pues lo puedan hacer en euskera, porque si ellos no van a poder estar allí, por lo menos que entiendan. Tenemos, no sé decirte, no un gran porcentaje, pero suelen ser temas muy puntuales. Por ejemplo, con la Policía Foral sí que hemos tramitado un caso, creo que relevante, y que creo que modifica, no solo por nuestra resolución, pero creo que hay una modificación en las actuaciones de Policía Foral en cuanto a la atención ciudadana, sobre todo el tema de redes sociales también, que sea bilingüe, etcétera. Creo que por ahí puede haber avances. Y bueno, la verdad es que es un tema en el que hacemos seguimiento de cómo actúa la Administración, de si cumple lo que establece la ley, que es lo que tiene que supervisar el defensor, si la Administración está cumpliendo o no lo que dice la norma. ¿Ser defensor del pueblo era lo que usted pensaba?
¿Cuándo? Cuando tomó posesión. Cuando se lo propusieron. Cuando tomé posesión, sí, ya sabía lo que venía. Te puedo decir que un año antes no lo habría pensado, no se me habría ocurrido. Patxi Vera, muchísimas gracias por su tiempo y que vaya muy bien. Gracias a vosotros porque además los medios de comunicación hacéis una labor muy importante para que más personas sepan que pueden venir al defensor a defender sus derechos. Muchas gracias. A vosotros. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.